Les recuerdo entonces, me voy a volver a presentar, yo sé que lo hice recién, pero se conectó harta gente en estos últimos minutitos. Benjamín Germani por acá, encargado del programa Fortalece Pyme Bio Bio, ¿ya? Una iniciativa de Corfo, de la Gerencia de Redes y Territorio, y es un programa bien interesante que ya lleva un año en marcha, y que en el fondo está presente en todo Chile. Hay un Fortalece Pyme en cada región del país, y en particular en la región del Bio Bio, está ejecutado este programa por la Universidad de Concepción, a quien yo represento, ¿no es cierto?, en este programa. El día de hoy vamos a conversar acerca de las postulaciones a Corfo, eh, ya que en el contexto del Fortalece Pyme, nuestro objetivo general siempre es empujar hacia la transformación digital, empujar hacia lograr incorporar tecnologías que mejoren los procesos de las empresas, y particularmente empresas pequeñas y medianas, ¿ya? Pequeña y mediana empresa, las conocidas pyme, que son, ¿no es cierto?, la mayoría de la fuerza laboral del país. Entonces, en este ánimo de empujar la transformación digital, nosotros como programa hemos estado acercándonos en estos últimos 10 meses a más de 200 pymes de la región del Biobío, y una de las cosas que surge bastante es este concepto de que les gustaría poder apoyarse más en las herramientas que tiene Corfo y otras entidades de fomento, pero que sin embargo, por temas de desconocimiento, de tiempo o diversos motivos, no logran sacarle provecho a las herramientas o los distintos instrumentos que Corfo pone a disposición, ¿ya? Tuvimos, les recuerdo, veo algunos rostros conocidos, no rostros, pero veo algunos nombres conocidos en la lista de gente que nos acompañó en la primera sesión, donde conversamos acerca de las distintas líneas, ordenamos un poco la Corfo, cómo se componen las líneas que son de innovación, cuáles son de investigación y desarrollo, cuáles son de emprendimiento, cuáles son de inversión, y que todas tienen diferencias, por supuesto, en los focos que reciben, ¿no es cierto?, y los programas que lanzan. Hoy día vamos a hacer, como decía antes, un doble clic, vamos a profundizar ya en la tarea de hacer un formulario. ¿Cómo yo postulo? Pero no tienes que hacer un clic aquí y todo, sino que eso me imagino que todos lo manejan bastante bien, sino que un poquito más estratégico. ¿Cuáles son los mensajes clave? ¿Dónde están los focos? ¿Dónde están los énfasis que debiésemos poner al momento de postular, por ejemplo, un proyecto que apunta hacia la inversión? ¿O cuáles son los énfasis, los focos que debemos poner en el formulario al momento de postular un proyecto que es de innovación, etcétera, ¿ya? Esa es un poco la idea de hoy, así que los quiero invitar a todos a participar. Les cuento un poco de la plataforma. Abajo hay un botón que es un chat. Ustedes pueden escribir en ese chat para conversar con los otros asistentes y con los panelistas. Y también hay un botón de preguntas y respuestas, donde ustedes pueden, y mientras nuestra expositora esté conversando y contándole a ustedes de cerca el contenido, ustedes pueden ir dejando sus preguntas ahí para que las podamos resolver al final en los últimos 10 minutos y generar una conversación y una discusión, ¿ya? Entonces ahora les presento a Claudia Gottschlich. Claudia es una aliada muy cercana a este Fortalece Pyme y en particular a la Universidad de Concepción. Y Claudia bueno, tiene una historia de vinculación con la Corfo que la verdad es de bastante cerca. Ella trabajó en Corfo, por lo tanto conoce muy de cerca los problemas y el día a día de lo que vive una empresa al tratar de postular, pero también con la visión de lo que viven los ejecutivos en Corfo al momento de recibir una postulación y darse cuenta de, chuta, esta persona no respondió a esta pregunta como corresponde y por lo tanto, lamentablemente, aunque el proyecto pueda ser bueno, no puede pasar a la siguiente etapa, bueno, y matices de ese estilo. Así que, Claudia, te quiero agradecer, quiero partir de donde las gracias por acompañarnos hoy día en esta segunda sesión y nada, quiero dejarte nomás en el escenario para que comencemos con este taller y agradecer nuevamente a todos los asistentes por la motivación. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, por esa presentación, muy elocuaz por lo demás. Bueno, para partir, vamos a trabajar principalmente en las áreas que son de Corfo, dos en particular que Benjamín me traspasó la inquietud, que son las más requeridas por ustedes, pero si tienen alguna duda o adicional, pueden escribirla, las podemos ir trabajando, ya que lo que vamos a ver hoy en día se enfoca en general en cómo armar un buen proyecto, sea o no sea para ser financiado. ¿Ok? Sin más preámbulos, vamos a partir con la presentación. Benjamín, tú me confirmas si se ve la presentación, si se ve bien. Se ve perfecto, Claudia. Perfecto. Bueno,
Los títulos son títulos, pero ¿qué énfasis necesitamos nosotros para postular a un proyecto Corfo? Lo primero, hay que entrar por el primer paso. ¿Cómo elaboramos correctamente un proyecto? Independiente sea Corfo o no sea Corfo, uno tiene que hacer un correcto proyecto para la ejecución, ya sea al interior de la empresa, buscar financiamiento o ejecutar. Porque si no, lo que pasa en la vida real es que partimos con A y terminamos con Z al no tener una propuesta definida dentro de los marcos. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la justificación para hacer eso? ¿Para qué sirve ese proyecto? ¿Para quién es? Siempre. ¿Quién es el involucrado? ¿A quién va a intervenir este proyecto? ¿En qué lugar lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer este proyecto? ¿Cuáles van a ser las actividades que son necesarias? ¿Qué hitos tenemos que cumplir? ¿De qué plazo hasta qué plazo más o menos consideramos que lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a ser las personas que van a ejecutar este proyecto? Por supuesto, y lo menos relevante, ¿cuánto nos va a costar el desarrollo de este proyecto? ¿Con qué tipo de financiamiento lo vamos a hacer? Y finalmente, sacar un aprendizaje sobre el desarrollo y cómo fueron nuestros procesos. Y como bien, en el punto 10, que es un punto muy relevante, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Cuánto nos va a costar? Es que existen distintos tipos de fondos, en los cuales hoy en día no vamos a enfatizar, pero sí les quiero dejar esta lámina. Existe una página que agrupa todos los fondos y ustedes pueden revisarlo, que es fondos.gov.cl, y al revisar esa página tiene los fondos de cada uno de los ministerios, de distintas instituciones como Corfo, Cercotec, Ministerio de Ciencias, ANI y demás, y establece los fondos que están abiertos, los que están a abrir y los que existen, que puede ser que abran como no abran. En este caso no vamos a tocar ningún tipo de fondo. ¿Por qué razón? Porque eso lo hicimos ya en charlas anteriores y de todas maneras les recomiendo que revisen y curiosen este enlace porque es de bastante relevancia en el sentido de que cada una de las empresas tiene distintos tipos de proyectos y que pueden calzar a distintos tipos de fondos, ya sea ministeriales o en su defecto de Corfo, Cercotec, ANID o demás. Una vez que seleccionamos el fondo concursable al que deseamos participar, tenemos que tener consideraciones relevantes. Son principalmente dos. Una, las bases del concurso, que establecen los mínimos requeridos para poder participar de ese concurso y para que sea viable y no perdamos tiempo. Y la otra es qué compromisos tiene que cumplir el postulante, porque cada uno de los fondos tiene sus reglas y sus marcos, y hay que cumplir requerimientos tanto en plazos de ejecución, fondos que tiene que colocar la empresa, compromisos de recursos humanos que tienen que estar incorporados dentro del proyecto. Entonces tienen que estar certeros de que van a poder cumplir con los requerimientos que la agencia les va a solicitar, porque si no van a tener una muy mala experiencia si es que se llegan a adjudicar el fondo y no tienen considerado todas las cosas que tienen que cumplir ustedes como empresa una vez adjudicado el proyecto. Como es de conocimiento, las gerencias de Corfo son 6 y cada una tiene sus énfasis, sus matices y sus líneas de financiamiento que son distintas las unas de las otras. Hoy en particular vamos a hablar de dos macrofinanciamientos que tiene Corfo. La primera es lo que la gerencia de innovación financia, pero no como qué tipo de proyecto financia, sino que qué pregunta al entrar a un proyecto de postulación. Pero primero, y no menos relevante, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, sí o sí, es leerse las bases técnicas del programa. Pero si en realidad, para primera vista, no tienen el ánimo para leerse los documentos porque pueden ser fomes, tediosos y usan un lenguaje técnico que no siempre es comprensible, sí o sí tienen que leerse estos puntos. El primero son los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos del programa. Porque ahí vemos si efectivamente mi idea calza con el objetivo del instrumento o no calza, o hay que ver si es que sí o no. Después de eso, ¿quiénes pueden participar? Por ejemplo, la gerencia de innovación
solo pueden participar empresas que tributen en primera categoría, ya sea como persona natural o como persona jurídica. En este momento, la Gerencia de Innovación no está pidiendo ningún tipo de antigüedad en las empresas postulantes, a excepción de la línea de alta tecnología que cerró hace un mes, mes y medio más o menos. El resto de las líneas de financiamiento no estaba solicitando antigüedad, pero eso va a depender del concurso en particular que se llama. Así que si ustedes conocen el instrumento y existe un nuevo llamado, independiente que conozca el instrumento, sí o sí tienen que leerse las bases. ¿Por qué razón? Porque pueden cambiar condiciones con respecto al llamado anterior. Lo otro, las etapas, si es que el llamado tiene etapas o no tiene etapas, y cuáles son esos plazos dentro del proyecto. En el caso de los CREA y valida, tienen etapa CREA y tienen etapa valida, en donde cada una tiene sus duraciones establecidas y como proyecto total también tiene duraciones. El plazo va definido también con los montos. Tienen montos establecidos todas las bases de financiamiento público, porque es el máximo al que tú puedes adquirir. En el caso particular de esta imagen que puse ahí, que son las bases de CREA y valida I más D más I, se subdividen en dos instrumentos, que es I más D más I empresarial y I más D más I colaborativo. Y la etapa de CREA se financia hasta 60 millones de pesos y la etapa válida es hasta 40 millones de pesos. Pero el financiamiento no es un 100%, sino que ahí te establece que Innova coloca el 80% y el 20% restante lo tiene que poner en la empresa. En este caso, establecen cierta cantidad que puede ir en pecuniario, no pecuniario, te ponen todas las reglas en definitiva. Que uno no entienda las palabras, ese es otro cuento, pero hay que leerse las reglas sí o sí. Ahora bien, si nosotros no entendemos las reglas, hay que buscar a alguien o mandar un correo consultando, oye, ¿me puedes aclarar este punto en particular? Porque estos puntos que acabo de poner ahí son muy relevantes. ¿Y por qué son relevantes? Porque esto es lo que se revisa en el proceso de admisibilidad. Y como dijo Benjamín, pucha, a mí no me va bien, no he logrado pasar a la fase de evaluación. ¿Es por qué? Porque si ustedes colocan un plazo diferente, si ustedes, por ejemplo, en la etapa 1 se pasan en $1 o el cofinanciamiento que ustedes solicitan es un 80,02 o un 80,01, quedan fuera y ni siquiera se le evalúa la calidad del proyecto. ¿Qué se evalúa en los análisis de admisibilidad? Es súper estricto, es blanco o negro. Los objetivos del proyecto consisten con los objetivos del instrumento. Ejemplo de eso, si vamos a postular un proyecto de innovación y decimos que nuestro objetivo de proyecto es comprar maquinarias para mejorar la productividad de la empresa, el objetivo no calza porque lo que yo estoy pensando es un proyecto de inversión y no un proyecto de investigación y desarrollo. Ahora bien, el objetivo quizás puede ser un poco más subjetivo que otras cosas, pero lo que es dinero, lo que es plazos, lo que es porcentaje de cofinanciamiento, no tiene absolutamente ningún nivel interpretativo. En el caso de las líneas de I+D, que fue el ejemplo que tomé ahora en particular, ustedes pueden ver que la lista de admisibilidad es gigante. ¿Pero por qué? Porque está subdividida en dos instrumentos y aparte de los puntos que yo les coloqué ahí, existe una exigencia adicional, que es la exigencia de que tienen que tener un monto asignado a I+D en el plan de trabajo para ser pertinente, que en este caso es el 50%. Solo declarado en este punto. Después en la segunda fase se evalúa. Hasta ahora bien, esto es solo admisibilidad, este es solo el trabajo de ustedes como postulación. Y bueno, la siguiente fase es la subdivisión del instrumento con respecto al formulario de postulación y que esto también está declarado en las bases técnicas que les acabo de mostrar, pero ya entramos en la fase de evaluación posterior. Entonces, los tópicos que ustedes van a utilizar para formular sus proyectos se dividen en 4, en el caso de la gerencia de innovación. Uno es el problema, desafío o oportunidad. La otra es la solución propuesta. La tercera es el modelo de negocio. Y la cuarta son las capacidades, tanto de la empresa como de los profesionales que van a trabajar en ella. Entonces, sin más preámbulos, vamos primero con el
problema, desafío u oportunidad. Esta, grandes rasgos, los formularios de innovación son todos igual. Hay ciertos formularios que son más ligeros y tienen menos preguntas, pero sí o sí van a tener las preguntas que están acá, los proyectos que son de I+D+I, que es de donde yo basé las preguntas. Pero si buscamos una postulación de un CRE y valida rápida implementación, va a tener prácticamente las mismas preguntas, puede que se le saquen algunos tópicos que no son tan relevantes para ese tipo de proyecto, al igual que Súmate a Innovar. Pero no van a existir más preguntas, a eso es lo que voy. Acá vamos a tocar todas las preguntas de lo que es hoy en día la gerencia de innovación. Puede que no aparezcan dependiendo del formulario, pero no es que no aparecen nuevas. En el caso de problema, desafío, oportunidad, el primero es cuál es el desafío, cuál es el problema detectado, cuál es la oportunidad. Yo ojo acá, no es que yo diga, oye, el problema es la contaminación, sino que uno tiene que establecer cuál es el problema con estadísticas, qué es lo que genera, qué en general, estadísticamente, con respaldo numérico, con respaldo científico, con respaldo de nota. Está, por ejemplo, hoy en día existen 18 zonas saturadas en las cuales se ha creado un plan de descontaminación ambiental que está según los decretos tantos, ¿ya?, que afecta la calidad y genera un costo, por ejemplo, de salud de 2.500 millones de dólares al año. Ahí tenemos cifras, problemas, oportunidades. Va a depender qué tipo de oportunidades que va a tener. No necesariamente tiene que ser problema, puede ser una oportunidad también. Hoy en día, por ejemplo, en Chile, el proceso de, no sé, no se me ocurre, algo que hoy en día no lo podamos solucionar y hay que importarlo. En este momento no estoy trabajando nada en que sea solo oportunidad. Generalmente tengo un problema que lo trabajo como, o que lo genera una oportunidad de negocio, que más o menos siempre se ve así. ¿Por qué razón? Siempre existen alternativas a lo que yo estoy estableciendo. De lo contrario, una oportunidad es cuando tú generas una necesidad nueva. Hace un par de años puede ser que una necesidad nueva fue la creación de aplicaciones como Netflix, Amazon y demás, pero hoy en día ya están insertas en nuestro mercado. Por otro lado, siempre cuando hay un problema o una oportunidad, hay alguien a quien le afecta. Hay que hacer una correcta distinción de, mira, ¿sabes qué? A este grupo de personas afecta. Mira, me acabo de acordar de una oportunidad. Previo a pandemia, Corner Shop, cuando hizo sus inicios, ellos se enfocaron la oportunidad sobre la falta de tiempo de las personas de ciertas características en ir al supermercado. ¿A quienes afecta? Generalmente a dueñas de casa que hoy en día son profesionales y están en oficina. ¿Y cuál es la brecha relevante que detectar? ¿Cuáles son los objetivos del instrumento? Es súper importante esta pregunta. Y que siempre va, ¿cuál es mi oportunidad en relación al objetivo? Que esta oportunidad va a mejorar de cierta manera el vivir, va a solucionar una problemática, ¿bajo qué sentido? ¿Ok? Eso es todo el foco de problema, desafío, oportunidad. En general, esto dentro de las bases tiene una relevancia del 20-25% de la nota final de la postulación y evaluación posterior. Y después venimos al corazón del proyecto, que es la propuesta de solución. Y por supuesto, no podía faltar que nos describan qué es la solución. Pero ojo acá, la solución tiene 3 vínculos o 3 patitas, como lo queremos ver. La primera es la descripción de la solución que va en el formulario, pero adicionalmente a eso viene un diagrama de solución que va en el Excel. ¿Ya? Y adicionalmente a eso viene un cuadro de desafíos tecnológicos que tú tienes que abordar con respecto a la ejecución de tu solución. Y esas 3 cosas tienen que conversar y tienen que ser coherentes. En este punto, en la solución, en descripción de la solución, es importante decir cuál es lo relevante, cuál es lo diferenciador versus lo que existe en el mercado, qué tipo de tecnología vas a utilizar para llegar al resultado de solución que está. Ejemplo de eso, vamos a seguir con el mismo ejemplo de Corner Shop, que todos lo sabemos.
muchas veces y muchos proyectos se caen porque dicen, bueno, Corner Shop es una aplicación que soluciona la vida de las personas porque va y les compra, o sea, un tercero hace las compras por la persona que hace el requerimiento. Pero ahí yo no estoy evaluando la oportunidad, la solución. Yo lo que estoy evaluando es la solución, pero estoy evaluando la solución tecnológica. En esa pregunta, lo que yo tengo que responder, ok, la aplicación de Corner Shop tiene un algoritmo de tales características utilizando inteligencia artificial para determinar quién es el shopper que está más cerca según los requerimientos de la persona que desea comprar. Y voy a usar esta otra tecnología para determinar este otro servicio como tal. Es distinto, estoy hablando de un mismo producto, pero acá el enfoque que tengo que darle es un enfoque técnico de cuáles son las tecnologías, cuál es la diferenciación en el sentido tecnológico versus lo que voy a utilizar. Ahora bien, ¿cuál es el estado de avance que yo tengo de mi desarrollo versus lo que estoy proponiendo? Yo no voy a entrar acá partiendo de cero, sino que yo ya tengo ciertas actividades. En este estado es, oye, mi desarrollo está en un TRL tanto, y si no saben qué significa un TRL tanto, igual hay que explicar porque tú dices que está en un TRL tanto, pero tú dices, ok, mi nivel de avance hoy en día es que tengo montada mi aplicación con ciertas características y la han utilizado 5 personas, las cuales ha funcionado bien. O ya he escalado al uso de 50 personas y el sistema operativo no se me está cayendo. Lo estoy haciendo por un mundo totalmente distinto a ustedes, pero no es para enfocarme en una industria particular, sino para que lo vean a nivel genérico, por si acaso. Después, cuando tengan dudas, podemos verlo y establecerlo con respecto a sus propios proyectos. Importante y decir, ¿por qué su producto es novedoso? ¿Qué diferencia hoy en día tiene Corner Shop de Uber? Probablemente, bueno, Corner Shop sí fue financiado previamente, pero Uber ya no, porque fue más o menos, el Uber Eats fue un poco una copia de lo que fue Corner Shop. Entonces, Corner Shop era novedoso en varios conceptos, utilizaba una nueva propuesta de valor, un nuevo negocio, y después hubieron otras alternativas que también hicieron estas copias, pero ahí vamos. Y ¿qué valor agrega la solución a lo que ya está existente en el mercado? Uno es porque es novedoso, porque es atractivo, y otro es cómo me diferencio yo versus lo que tenemos acá en el mercado y las alternativas propuestas por otras personas, otras empresas, otros sustitutos. Hoy en día, las diferenciaciones de Rappi, Corner Shop y Uber Eats, más o menos, son similares, pero cada quien tiene sus propuestas de valor y sus características diferenciadoras que pueden o no ser más atractivas al mercado y puede que un usuario prefiera una a otra. Ahora bien, si entra un tercer actor a ese mercado, ya se le va a hacer más difícil explicar por qué su solución es novedosa. Existe la posibilidad, nadie dice que no sea así, pero tiene que pensarla, analizarla, crecerla, madurarla y establecerla. Y bueno, en la parte final aparece un Excel. Este Excel es relevante. ¿Por qué razón? Porque es el corazón de tu proyecto con respecto a estas 4 preguntas que tú respondiste ahí. En este Excel se mide todo lo que es la coherencia entre el relato con el plan de actividades que ustedes tienen que colocar, los desafíos tecnológicos y el presupuesto asignado a cada una de esas actividades. Ojo con eso, sean consistentes el relato con lo que están pidiendo en plata. Súper importante, porque si no, también afecta la coherencia del proyecto en sí. Y dice, oye, ¿por qué me está pidiendo 20 millones de pesos en esto? Y en las actividades no hay nada. Y en la descripción de la solución o la descripción de la diferenciación tampoco hay nada. Y ahí empiezan las dudas sobre la coherencia del proyecto en sí. Después venimos al tercer eje, es modelo de negocio, que acá es claro. Bueno, les puse la imagen inicial del TAM Samsung, que es mercado global, objetivo y potencial, que es lo que hay que responder en el mercado. ¿Qué mercado buscamos atender? ¿Quién es nuestro público objetivo? Y acá hay que ser consciente. Uno puede decir, oye, mi mercado objetivo son todos los chilenos. No hay una dirección. Ese es el mercado total inicial que tú quieres hacer. Siguiendo el ejemplo de Corner Shop, que lo leí hace poco, disculpen que sí soy un poco majadera en eso, pero me quedó
muy interesado y dando vueltas. Inicialmente el mercado de corner shop era solo el sector profesional de ciertas características, de ciertas edades, de Vitacura lo van a echar las Condes. Ellos partieron solo con eso. Ese fue su primer mercado objetivo que buscaron atender. Que en una segunda fase crecieron y crecieron a nivel Santiago y una tercera fase se fueron a regiones, está perfecto. Pero vamos viendo primero cuál es el foco inicial que ustedes buscan atender en el marco de este proyecto. Nunca va a ser el 100%. Ahora bien, importante, si ustedes buscan atender a una sola empresa, tampoco aplica. Ojo con eso. Si la solución que ustedes están buscando les soluciona los problemas a Codelco Teniente, por ejemplo, tampoco es válido, tampoco es relevante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos como solución es que logre atender a un grupo de empresas, a un grupo de personas. Ahora bien, si después van a trabajar con una empresa en particular, perfecto. Y si hacen un contrato de exclusividad y pueden generar una rentabilidad mayor por este contrato de exclusividad, no hay ningún tipo de problema. Pero la solución que ustedes propongan no puede ser puntual y particular para un solo proveedor. Tiene que existir un mercado mayor a una sola persona o a una sola empresa o a un solo servicio de una empresa en particular. Pero si después se lo venden a una sola persona, eso no es tema. Pero sí, inicialmente, al mercado que ustedes buscan atender, tienen que ser más de uno. ¿Ok? Una vez que ustedes tienen definido a qué mercado quieren atender, que siempre tiene que ser más de uno, sino que tiene que ser un grupo de empresas, un grupo de servicios o un grupo de personas, hay que ver cómo vamos a generar ingresos. ¿Cuál va a ser nuestro mecanismo de ingreso? ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a vender mi producto, yo voy a vender un servicio, yo voy a rentar a través de publicidad, porque estar utilizando esta plataforma, por ejemplo, y qué magnitud de ingresos creo yo que voy a generar en un plazo determinado, de 3 a 5 años. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué Corfo en este caso te tiene que financiar el proyecto a ti? ¿Por qué es relevante esto para las líneas estratégicas que tiene Corfo este financiamiento? ¿En qué va a contribuir este proyecto a la sociedad, por ejemplo? Y finalmente, ¿cómo se dará continuidad al proyecto tras finalizar el proyecto? Los proyectos de investigación y desarrollo, los proyectos de innovación, tienen un tiempo de maduración que son significativos y probablemente su duración sea mayor al marco del proyecto en particular al cual ustedes están postulando. Puede que salgan inicialmente a mercado, pero van a requerir otros ajustes, van a requerir nuevas inversiones. Y ese nivel de financiamiento, ¿cómo lo van a hacer? Van a hacer un nuevo levantamiento de capital público, van a ir a un venture capital, van a ir a capital ángel, más o menos tienen que tener un lineamiento, o simplemente lo van a hacer con fondos de la empresa. Esta pregunta en particular lo que busca es efectivamente que ustedes tengan un norte, decir, ok, yo tengo conciencia que el subsidio que me están dando me dura un marco de 12 a 24 meses, y con estos 12 a 24 meses yo probablemente voy a llegar a un prototipo funcional validado en un espacio relevante, pero todavía me falta para salir a mercado. Y yo voy a, una vez finalizado este financiamiento, tengo el objetivo de buscar una nueva fuente de financiamiento, lo voy a financiar con recursos de la empresa, voy a levantar un crédito, voy a ir a capital ángel, tener un norte medianamente claro. Eso es, nada más que eso. No hay nortes buenos, no hay nortes malos, pero también hay que ser claro en el sentido de que si es una empresa que es nueva, que no tiene capital de venta, es difícil que tú digas, oye, esta empresa es nueva, no tiene venta, probablemente el desarrollo del proyecto no va a generar venta, pero dice que lo va a hacer con capitales propios. En ese caso, yo creo que lo va a hacer con un crédito, pero no con capitales propios. Ser consistente y coherente entre la realidad de la empresa con, efectivamente, lo que ustedes están declarando acá. Finalmente, para la gerencia de innovación, las capacidades.
quién es la empresa beneficiaria, de qué recursos dispone y cuál es el tipo de trabajador, el equipo de trabajo. Bueno, acá hay dos situaciones en el caso de la gerencia de innovación. Tenemos las empresas que ya están constituidas, que tienen un ruedo, que tienen existencia en el mercado por una cierta cantidad de años. Entonces aquí ustedes tienen que decir, ok, la empresa es tanto, fue constituida en tal año, tiene experiencia en esto, hoy en día comercializa y toda la historia de la empresa, pero dentro de lo que permiten los formularios. Porque bueno, no se los he dicho, pero los formularios de Innova están en la plataforma Charlie y son súper estrictos. Todo exige números de caracteres. Y creo que la pregunta más grande te permite 2.500 caracteres. Y para las personas que han formulado antes, créanme que efectivamente formular una pregunta según lo que a uno le gustaría, necesitas como 5.000. Pero hay que aprender a hacer una correcta síntesis de cada una de las preguntas. Y en el caso de la empresa, generalmente ahí se coloca un poco la misión, la visión de la empresa, qué ha hecho, qué ha vendido. ¿Está en el mercado o no está? Pero también tenemos un grupo de empresas que son empresas nuevas y no tienen prestigio y no están en el mercado. Entonces, ahí lo que se debiese colocar para demostrar la expertise de esta empresa en el mercado es decir, los profesionales que van a estar o que conforman la empresa y qué prestigio y qué conocimiento tiene este profesional en el post del mercado al cual estoy apuntando. ¿Ok? ¿De qué recursos dispone? En este caso, esta pregunta se divide en dos grandes focos. La primera es, ok, yo como empresa dispongo de oficinas, laboratorios, equipamientos y todo lo estructural que puede ser en el marco del negocio, en el marco de lo que ustedes quieran desarrollar como proyecto, pero sí o sí tienen que establecer de cómo van a cofinanciar el aporte comprometido con ustedes. Ustedes como empresa tienen los recursos disponibles para realizar el cofinanciamiento comprometido o no. Si no lo tienen, ustedes van a buscar financiamiento bancario para hacer el cofinanciamiento. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo pueden acreditar que está esto? Solo en palabras, no hay nada para adjuntar ahí. Y finalmente, ¿cuál es el equipo de trabajo? Hay que poner los profesionales más relevantes en la ejecución del proyecto. Nombre y una pequeña descripción de cuáles son las características profesionales y cómo va a contribuir en el marco del proyecto. Y bueno, hasta ahí quedamos con respecto a lo que es la gerencia de innovación. Y ahora bien, ¿cuáles son los énfasis que pide la gerencia de redes y territorios para desarrollo e inversión? Que quizás a muchos les interesa. Y como dato que está en la página web y es de conocimiento público, desarrollo e inversión para la región del Biobío abre el 21 de este mes. Por eso quizás también un poco la premura de esta reunión para que vayan tomando los primeros focos de, uy, sí puedo, no puedo participar en este llamado. Como siempre, lo primero que debo hacer es leerme las bases. A diferencia de las bases de la gerencia de innovación, la línea y las bases de redes está subdividida en dos partes. Por una parte, las bases genéricas de 3 instrumentos y después vienen las bases particulares para cada instrumento. En el caso de las bases particulares para cada instrumento, siempre sale el título de qué base estamos hablando. En este en particular, estamos hablando de inversión productiva. ¿Cuál es el objetivo de inversión productiva? Principalmente mejorar la competitividad de la empresa en el territorio en el cual se está postulando. No tiene un enfoque de un tipo de producto, no tiene un enfoque sobre el tipo de inversión, pero sí tiene que tener un grado de sofisticación en mejorar la brecha a la cual está hoy en día la localidad en donde se está aplicando. Después de eso, hay que definir quiénes son las beneficiarias que tienen que cumplir con ciertos requerimientos. Hay ciertos beneficios para ciertas empresas con ciertos documentos adicionales que se tienen que cumplir, pero
La línea base que está establecida es que tiene que ser primera categoría según el artículo 20 de la decreto 824 de 1974, es decir, una empresa que tribute en primera categoría según el Servicio de Impuesto Interno. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos genera el cofinanciamiento, no menos relevante. Hoy en día las bases establecen que cofinanciamiento para desarrollo e inversión son 50 millones de pesos, en donde 60% es puesto por Corfo y el 40% tiene que ser colocado por la empresa. Ahora bien, alguien me dice, oye Claudia, pero yo tengo un proyecto de 100 millones de pesos. ¿Cómo lo hago? ¿Corfo me va a colocar 60 millones de pesos y yo coloco el resto? No. Si tú tienes un proyecto más caro, Corfo sigue colocando hasta 50 millones de pesos y usted coloca el resto y el cofinanciamiento va a ser menor al que está como tope de las bases. Si usted solicita un cofinanciamiento del 60.5 o del 61 o del 65, queda fuera, porque al igual que la gerencia de innovación, esta línea tiene un punto que es de admisibilidad, en donde efectivamente se revisan las características mínimas que debe cumplir este instrumento. Y este instrumento en particular son varios puntos los que debe cumplir, en los cuales es el tipo de beneficiario, que es una empresa que tributa en primera categoría, que el nivel de inversión sea igual o superior a 12 millones de pesos, que el monto máximo solicitado a Corfo sea 50 millones de pesos, que el cofinanciamiento sea el 60% o menos, y que el capital de trabajo destinado en ese instrumento no supere el 20% del monto de cofinanciamiento entregado por Corfo. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos humanos asignados a Corfo no pueden superar el 20% de la plata que ustedes le pidan a Corfo. ¿Ok? Y bueno, en el caso de desarrollo e inversión, tiene tópicos que dividen el formulario. En este caso son 6. Y uno dice, oh, wow, son muchísimos. Pero en realidad todos son consistentes y simplemente se subdividen en distintos puntos, pero es un formulario igual que la mayoría, no tiene complejidad. A diferencia de la gerencia de innovación, en el caso de redes y territorio, y en particular este instrumento de desarrollo e inversión, deben participar con un agente operador. Sí o sí, no pueden ir solos. ¿Por qué razón? Porque dentro del mismo formulario le piden documentación con respecto al agente operador que avale su postulación. Pero eso lo vamos a conversar un ratito más. Okay. El primer punto es fortalezas del proyecto. Las fortalezas del proyecto están subdivididas en 4 puntos, donde el primero es el plan de negocio. ¿Qué tengo yo como negocio? ¿Qué voy a vender? Esa es la primera pregunta que hay que responderse. ¿Qué voy a vender? ¿Qué propuesta de valor le tengo yo a mi cliente para que compre mi producto? ¿Cuáles son las soluciones que hoy en día reemplazan a lo que yo quiero vender? ¿Cuáles son mis sustitutos? No sé, por ejemplo, el pan. Hoy en día yo quiero vender pan, pero tengo sustitutos, arepas, tortillas y demás. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de vender pan que de vender los otros productos? Eso siempre enfocado en el marco de su proyecto. Yo hago ejemplos muy generales, pero es para que le quede la idea a qué concepto hay que abordar acá. En este caso, siempre lo más importante y por qué se parte un proyecto por la propuesta de valor. Entonces, a ese punto en particular hay que darle una vuelta bien significativa sobre la propuesta de valor que yo le quiero entregar a mi cliente, porque eso en definitiva marca todo el negocio del proyecto en sí. ¿Cómo voy a producir este producto? ¿Cómo se va a realizar? ¿Cuál es el volumen de producción? Como esta es una línea de inversión, hay que generar algo, un producto que se va a vender, y cómo lo voy a producir.
¿Qué volumen voy a producir con la inversión que voy a realizar? Esto es súper relevante porque te ve el nivel de magnitud en que va a generar este producto y la diferenciación que vas a tener. ¿Vas a tener una economía de escala o vas a ser una economía puntual? ¿Quiénes serán tus proveedores? Como todo nivel de producción, tú vas a requerir materias primas. ¿Qué tipo de características tienen los proveedores que te van a entregar las materias primas a ti? Tienen que tener certificaciones, van a ser proveedores locales o nacionales, pero acá hay un tema relevante dentro de las bases, es qué aporte le haces tú a los proveedores locales. Entonces ahí ojo con la decisión que se tome, perdón. Es importante, si ustedes van a trabajar con proveedores locales, qué características van a tener y qué aporte le vas a hacer tú al proveedor local. ¿Qué significa el aporte? Significa cuánto tú le vas a comprar mensual, qué nivel de ingresos adicional le vas a generar a ese proveedor que hoy en día no se lo generas. Entonces, ya no es una retribución y un crecimiento de tu competitividad, sino que tú con este proyecto de inversión también vas a afectar positivamente a tus proveedores. ¿A quién se le va a vender? ¿A quién le va a vender? Es súper importante porque tienes que caracterizar, dimensionar, segmentar quién es tu público objetivo, a quién tú le vas a vender. ¿Cuál es el crecimiento que tú vas a tener durante los 3 primeros años de tu proyecto? ¿Vamos a crecer en qué sentido? ¿Hacia qué margen? ¿Bajo qué justificaciones vamos a crecer? Vamos a tener un mayor conocimiento, vamos a diferenciarnos en tal cosa, y por ende vamos a capturar este porcentaje anualmente. Eso es súper importante. ¿Quiénes son potenciales clientes? O sea, primero tenemos una venta inicial y después tenemos potenciales que nos permitan este crecimiento adicional anual. Y finalmente, ¿el producto será o no será exportado? Y si será exportado, ¿a qué países? ¿Vale? Y no menos importante, los competidores. Identificar, caracterizar y dimensionar. Los competidores, el competidor es la empresa de al lado, la empresa de allá, tiene estas características, cuáles son los productos que venden. Ellos venden aproximadamente este volumen de productos. Eso. Y qué tan concentrados están los competidores. Hay industrias que tenemos un alto número de competidores y hay industrias que los competidores son menores. ¿Están concentrados o es diversificado la matriz de competidores? Y ahí hay que entrar a conocer efectivamente el mercado al cual queremos entrar. Y eso ya es muy uno a uno según su proyecto. Rentabilidad. Esto es fundamental. ¿Cuál es el precio al que yo quiero vender mi producto? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto me va a costar a mí generar cada unidad de producto? ¿Cuál es el horizonte de ejecución del proyecto? ¿A cuántos años yo voy a rentabilizar? ¿A cuántos años yo voy a valorizar mi proyecto? Tasa de descuento, esto ya es de un proyecto de inversión, que es el Excel que hay que completar, y el valor terminal del proyecto. Este es un Excel con un flujo de caja, en la cual hay que colocar precio, costo, a cuántos años de horizonte voy a decidir el proyecto, y finalmente, cuál va a ser mi valor terminal. No hay más que eso, que es el Excel que hay que completar. No pide justificación, simplemente adjunta el Excel. Financiamiento, muy importante. Tenemos un 60 y 40. ¿Cómo voy a cofinanciar este 40%? Tengo un crédito aprobado, tengo la caja, no sé, tengo dinero asignado para inversión en el marco de la empresa. Me lo van a facilitar a través de, no sé, familiares, lo que sea. Tienen que acreditarlo y tienen que respaldar esos aportes que van a realizar. En este caso sí te piden acreditar aportes y con imágenes, si no me equivoco. Empleados. ¿Qué cantidad de empleados adicionales a los que ya existen en la empresa va a generar este tipo de contrato, este tipo de producto?
Y además de la cantidad de empleados que va a generar adicionales esta inversión, ¿qué tipo de empleados adicionales va a generar esta inversión? Hay empleados que son de carácter técnico, empleados de carácter profesional, empleados de carácter administrativo. Y estos nuevos empleados, ¿bajo qué tipo de contrato van a ingresar a la empresa? ¿Va a ser un contrato full time, part time, puntual? Eso te lo pregunta, entonces tienes que tener claridad. Y es en un marco de tiempo de 3 años también, no es que sea solamente inmediato. Entonces, esto es lo que se llama fortalezas del proyecto, es el corazón del proyecto, en qué consiste, en la cual hay que hacer un plan de negocio, la rentabilidad, el financiamiento y los empleos. Después pasamos a las fortalezas de la empresa. Experiencia, simplemente, ¿qué es la empresa? ¿Qué experiencia tiene en el sector económico en donde yo quiero hacer la inversión? ¿Cuál es la coherencia de esta inversión con respecto a la estrategia que tiene la empresa? Súper importante. Si yo soy una empresa del rubro maderero y yo voy a hacer una inversión con respecto al rubro maderero, es coherente, consistente y probablemente va de la mano con la estrategia de la empresa. Pero si yo soy maderera y me voy a comprar un equipo médico, ahí hay una dicotomía. Ojo con esos tipos de cosas. ¿Por qué razón? Porque te preguntan la experiencia en el negocio, la experiencia, cuál es tu horizonte, cuál es tu estrategia de empresa y cómo se relaciona esto con el proyecto. Puede que exista una justificación, no la niego, siempre hay justificación, pero tiene que estar debidamente justificado que la estrategia de la empresa y el negocio que ellos llevan a cabo es consistente con la inversión que ustedes quieren hacer. Como segundo punto viene la experiencia en el negocio actual. No necesariamente la inversión va con respecto al negocio actual que hace la empresa. Puede que ellos estén abriendo una nueva línea de negocio con una nueva estrategia de negocio. Pero también tenemos que tener conocimiento con cuál es la estrategia actual. Y finalmente la proyección y la estrategia de desarrollo en el marco del proyecto. Acá es explícitamente la empresa una radiografía de lo que es y lo que quiere ser. Como punto 3 viene el impacto económico. Ojo, el impacto económico con respecto a la inversión. Cómo esta inversión va a hacer que la empresa sea más competitiva versus a lo que ya existe, versus a lo que ya tiene y versus a lo que ya existe en el territorio como tal. Cómo este proyecto aportará a la competitividad, cómo hará que esta empresa sea mejor. Y también cómo esta empresa va a generar o va a aportar a la sostenibilidad del medio ambiente. Hoy en día es muy relevante que los proyectos sean ecoamigables con el medio ambiente y no contaminen más, sino que por el contrario mejoren las condiciones ambientales. Es algo que hoy en día se está dando mucha relevancia al tema de la sostenibilidad del medio ambiente. Si es un proyecto de inversión que si bien van a generar competitividad para la empresa, pero a la vez va a generar una mayor contaminación, un desperdicio de agua, por ejemplo, probablemente no va a tener una buena valorización en el concepto de sostenibilidad del medio ambiente. Y es lo que no buscamos. Nosotros buscamos crecer, ser mejores empresas, pero también de una manera más sostenible y amigable con el medio ambiente que nos rodea. Es por eso que hay que establecer y tener claridad sobre las externalidades positivas de esta inversión, desde el punto de vista económico, que es significativa, pero también desde el punto de vista social y medioambiental. No hay que dejar mal paradas las empresas en el sentido de que solo les interesa generar mayor rentabilidad, sino que esa rentabilidad tiene que también venir de la mano de una ventaja competitiva a nivel social y medioambiental. Y finalmente, esta inversión como tal va a tener un impacto en la estructura de la empresa, va a tener un impacto en todo ámbito, en el ámbito de la estructura de costo, de acceder a nuevos mercados, por ende va a tener que tener nuevas estrategias
en el desarrollo de su producto para poder establecer y para poder dar los servicios que anteriormente prestaba y también prestar los servicios correspondientes a la nueva demanda que se le va a hacer. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso con los recursos humanos? ¿Cómo se va a manejar eso con respecto a la productividad de la empresa? ¿Va a ser más rentable o va a requerir más recursos? Que en definitiva lo que se venda adicional se lo va a comer el mismo aboragen de la mayor cantidad de recursos humanos, del desarrollo productivo, de las materias primas, que en definitiva no se le va a hacer rentable hacia la empresa. Por eso es muy bien hacer una evaluación económica sobre tu proyecto. ¿Cómo va a haber una variación con respecto a los costos, a los recursos humanos? ¿Cómo vas a hacer para captar un cliente adicional con respecto a este proyecto? Hay veces que capturar un cliente es más caro que seguir en el día a día. Entonces ahí tienen que hacer un análisis adecuado sobre el impacto económico que va a generar este proyecto en sí. Y después vamos con la formulación. La formulación tiene que ser coherente, es decir, los datos de la empresa, las actividades, los plazos y los resultados esperados tienen que ser coherentes y consistentes. Al igual que la gerencia de innovación, acá se exige coherencia, que todo converse, que sea un relato adecuado entre un punto y otro. Y ojo, que acá hay un tema no menor que no está establecido, pero que también más tienen que ser coherentes con los objetivos del proyecto. Los objetivos van de la mano con las actividades y los plazos que tienen que responder y los resultados esperados al final de este programa. Después viene la propuesta económica, que es el archivo o el punto en particular que usted tiene que colocar presupuesto. En esta línea en particular se completa todo a través de la plataforma. Entonces primero tienes que completar el plan de actividades y después te permite asignar presupuesto a cada una de las actividades. Y acá, al igual que en el punto anterior de formulación, tiene que existir una coherencia entre el presupuesto, las actividades y los resultados esperados. Y finalmente, para terminar este formulario de postulación que ustedes creen y probablemente dicen, wow, es súper largo, Claudia. Sí, es largo, pero es abordable y la cantidad de información que se desarrolla acá es significativa e importante para que ustedes hagan una propuesta adecuada y analicen realmente si esta inversión le va a generar un impacto importante a su empresa y no le va a ser más un costo, aunque ustedes creían que era distinto. Y finalmente es la justificación territorial. ¿Cómo el proyecto contribuirá a los lineamientos estratégicos de la región y Corfo? Bueno, partiendo porque uno busca la productividad y el fomento, así que ahí tienen una pregunta significativa, relevante, y que hay que darle una vuelta porque en este caso esto es un 10% del formulario. Y como les dije en un comienzo, tienen que ir sí o sí con un agente operador, porque este es uno de los puntos donde el agente operador que con el cual ustedes decidan trabajar, tiene que completar estos puntos, que es que ellos lo revisan, lo chequean y dicen, oye, sí, estás cumpliendo con lo mínimo establecido por bases, o ojo con esto porque no está siendo consistente con lo solicitado. Y si ellos no completan esto, no pasan a ninguna fase, así que sí o sí tienen que ir con un agente operador. Los agentes operadores tienen modalidades de trabajo, en la cual les recomiendo a ustedes ponerse en contacto con ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos son en definitiva los partners de postulación que ustedes van a tener y sin ellos no está. Cada agente operador que existe en la región, en este caso son 3, Corp Arauco, está Codecer y Copeval. Ellos tienen un ejecutivo específico para la línea de desarrollo e inversión. Yo hablé con ellos aún están recibiendo proyectos y tienen modalidades diferentes de trabajo, en las cuales ustedes como empresa pueden llevarle su postulación y ellos lo asesoran. Ellos le pueden recomendar formuladores,
o en su defecto, ustedes lo formulan, se lo entregan a ellos y ellos le dicen, oye, ¿sabes qué? Mejora este punto, sí, no, esto queda de cierta manera. Pero es una asesoría. Ellos como agentes operadores en sí, como tal, ellos no formulan, ellos los apoyan, pero no son formuladores. Eso es por mi parte, espero no haberlos aburrido, espero que la información le haya sido de utilidad y estoy abierta a las consultas, Benjamín, porque yo no vi nada del chat, debo decirlo. No, yo lo he estado revisando. Habían varias preguntas que respondí rápidamente que tenían que ver con el acceso a la información que compartiste. Estamos grabando, está tu presentación. Así que varias gente hizo esas consultas y ya las respondimos. Hay algunas preguntas a las que vamos a pasar, pero antes quería agradecerte, Claudia, porque realmente muy buena la presentación. Los dos capítulos que separamos, yo sé que los asistentes de hoy día, estuve mirando la lista, estaban más interesados probablemente en lo que se nos viene próximamente con este desarrollo de inversión, con las líneas de inversión, que son súper atractivas. Sin embargo, el primer capítulo que diste de innovación, siempre es bueno recordarlo porque es más, hay mayor cantidad de fondos de innovación dando vuelta que de inversión. El de inversión sale, la verdad, de hecho, hace rato Una que vez no al año. tenemos uno, es más esporádico. Y en innovación hay hartas oportunidades que, conversando con muchas de las empresas que están hoy día aquí, hay buenas ideas en muchas de ellas, hay buenas posibilidades y potenciales para poder levantar financiamientos en innovación, pero no se apoyan en Corfo por, como dijimos al principio, algunos desconocimientos o por falta ahí de apoyo en algunas áreas. Así que fue súper bueno tener estas dos miradas. Son dos formularios que parecen súper similares, pero que la forma de responderlo es distinta, tal como conversamos y como nos mostraste hoy día, Claudia. Entonces, ese Bueno, foco... y hay una diferencia de fondo, son plataformas de postulación diferentes. Entonces la visual ya de por sí es distinta. Exacto, Así que, exactamente. Así que bueno, vamos a pasar a algunas de las preguntas. Hay algunas manos levantadas por lo que vi, pero además un asistente que no se identificó, está anónimo, pero pregunta lo siguiente. Es un poco enredada la pregunta, Claudia, la voy a leer textual, a ver si tú la logras entender mejor que yo. Dice, si se crea una empresa y el cofinanciamiento es en base al capital inicial que está declarado, ¿no es cierto?, en la constitución de esa sociedad, pregunta, ¿debe ser igual o puede ser mayor el capital de inicio de la empresa declarado en la constitución de la sociedad? ¿para qué línea de financiamiento? Ahí no sé si Porque son dos mundos diferentes. En el caso de innovación, ellos te dicen, ok, tú declaras y lo tomas como un principio de verdad. En el caso de desarrollo e inversión, uno tiene que respaldar que va a tener el capital suficiente para hacer el cofinanciamiento y tienes un enlace para cargar un archivo que respalde eso. Efectivamente, uno de los respaldos es el monto de aporte inicial de la empresa, pero además de eso, ustedes como empresa tienen que tener cierto ruedo en el desarrollo, en el que sentido que vas a tener otros gastos que no van a estar en el marco del proyecto. Entonces, tendrías que tener un cofinanciamiento un poquito mayor a lo que está establecido ahí. Perfecto, Claudia. Ahí, bueno, la persona que hizo la pregunta, que insisto, no se identificó, así que no sé quién es, pero puede, si quedó claro, que nos avise y si no, bueno, que profundice en la pregunta para que lo podamos O ayudar. levanta la monita y conversamos, no hay problema. Eso, también. La otra pregunta que aparece, Claudia, es de Patricia. Patricia pregunta si los agentes operadores tienen valores establecidos o depende del tipo de proyecto. En temas de valores, por lo que está establecido por base, hay un monto asignado que se le paga por proyecto a cada agente operador y que la base es 249, que son las que están vigentes, y que hoy en día están utilizando otros llamados de regiones, que hoy en día, por ejemplo, ustedes pueden entrar al formulario que está abierto el de Maule y lo pueden curiosear ya, que es lo mismo que conversamos acá, y de hecho me basé en ese formulario para ver cómo estaba la plataforma, qué tan interactiva o no está. Está un poco desordenada según mi punto de vista, pero las preguntas son las que conversamos acá y se pueden integrar y por base está establecido el monto que se le paga a cada agente operador. Entonces es una tarifa establecida. Perfecto, Claudia. Patricia, ahí entonces está. De todas maneras, yo complemento que desde el Fortalece Pyme Bio Bio podemos hacer el vínculo con los agentes operadores. Nosotros tenemos relación con los tres, podemos
digamos, transparentemente avisarle a los tres que ustedes están interesados, por ejemplo, en armar esta postulación, porque muchas veces los mismos agentes operadores tienen estructuras de apoyo incluso en aspectos de la formulación, porque ellos obviamente están interesados en reconocer buenos proyectos de inversión, que sean proyectos ganadores, y por lo tanto están dispuestos a apoyarlos, dedicarles un poco de tiempo y guiarlos en el proceso. Así que hay también el mensaje para todos los que están hoy día aquí, que estén interesados en estas líneas de financiamiento, que nos avisen para poder ponerlos en contacto con los agentes operadores que correspondan, ¿ya? Así que, Benjamín, ahí sí Claudia. una sola observación. No dejen pasar mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque estas líneas abren el 21. Y de hecho, por eso también la premura de nosotros hacer esta charla. ¿Por qué razón? Porque los agentes operadores van a llegar a un momento que no van a aceptar más proyectos y probablemente sea antes del cierre, pero tienen que dedicarle proyectos y estas líneas están abiertas 3 semanas, con suerte, 4 semanas, y ya estoy poniéndole mucho tiempo. Entonces, el margen de tiempo que va a estar abierto va a ser cortita, va a haber una alta participación porque existe un alto interés, y los agentes operadores en algún momento van a llegar a un número de proyectos que se van a sentir listos, sobrepasados, y decir, no aceptamos más. Y no pueden postular sin agentes operadores, para que tengan consideración en eso. Muy buen punto. Nosotros, de hecho, invitamos a todas las empresas a una charla que hizo uno de los agentes operadores, que fue este lunes. De todas maneras, van a seguir probablemente haciendo hartas, ¿ya? Pero ya lo están analizando. Ojo, Benjamín, yo hablé con ellos hoy día en la mañana y me dijeron, sí, todavía estamos recibiendo, pero no sé cuánto tiempo más. Entonces, por eso yo hago el hincapié en ese sentido. Los agentes operadores, hoy día, 15 de septiembre, todavía aceptan proyectos, se reúnen con ustedes para ver las viabilidades, pero yo no lo voy a, si ustedes van no sé, a fines de septiembre o octubre, yo no sé si les va a ir tan bien como hoy día. Eso es lo que voy como mensaje, por si acaso. Creo lo Así mismo. que eso. Ahí, Claudia, y bueno, a todos los asistentes, una primicia, que en el fondo igual estuve conversando ahí con Corfo. Puede, no lo quiero confirmar porque no tengo la potestad para hacerlo, pero puede que haya una extensión de plazo en el lanzamiento del programa. Quizás no va a ser el 21 como está anunciado, esto no es información oficial aún, así que se los comento solo para que tengan referencia, pero puede que se abra un poco más tarde la convocatoria. Eso nos da un poquito más de tiempo, pero no se confíen, insisto, tomen el consejo de Claudia y avancen rápidamente en tomar contacto con los agentes operadores, ¿ya? Ahí está respondida entonces la pregunta de Patricia. María José nos dice si podemos repetir los agentes. María José, te voy a escribir en el chat de todas maneras, pero son Copeval, Codecer y Corparauco. Esos son los Están en la tres. página web con el número telefónico. Yo llamé y contesta al tiro una persona y te deriva al ejecutivo de desarrollo e inversión. Ahí está. Le contesté también ahí en el chat a María José para que los busque en Google y los pueda encontrar. Ya, Claudia, se nos va. Pero solamente como dato, en la página de Corfo están los agentes operadores y están con número telefónico. Pueden llamarlos directamente. Lo más rápido, más que correo, ellos te van a dar el correo del ejecutivo a cargo de desarrollo e inversión inmediatamente, para que no pierdan tiempo en cosas administrativas innecesarias. Eso, perfecto. Claudia, se nos va el tiempo rápidamente y tenemos algunas preguntas más que me gustaría cubrir. Perfecto. Alan nos dice lo siguiente, dice, ¿existe la posibilidad de proyectos en apoyo a compra de terrenos? Dice que llevan 11 años arrendando y que tienen una maestranza bien equipada, pero siguen en el arriendo porque es conveniente. Pero obviamente para tomar algunos seguros complementarios por la antigüedad del galpón no se puede. Entonces, entiendo de su pregunta que en el fondo, como no cuentan con mucho dinero y siempre han estado pensando en postular, si este tipo de herramientas le permitirían acceder a algún tipo de compra de terreno. Claudia. Hoy en día, el desarrollo de inversión no tiene establecido qué tipo de inversión es, sino que tiene que mejorar la competitividad versus lo que ellos mismos tienen y con respecto al territorio existente. Su alrededor, ¿cómo está? Claro, no está tan definido. Ahí, importante, Alain, obviamente la forma en la que tú plantees cómo tu empresa mejora, cómo tu productividad mejora o tu competitividad mejora, etcétera, por la compra de este terreno va a ser clave, porque si es solo la compra del y es terreno... para todos, no sí, solamente para la compra del terreno. Exacto, pero la compra del terreno siento que puede cobrar mayor relevancia en el entendido que va a competir con
personas que están postulando la compra de algún equipo productivo cuya justificación quizás es más fácil de visualizar para un ejecutivo. En cambio, en un terreno, si uno no logra observar rápidamente el valor que está creando, tanto para la empresa como para sus trabajadores, como para su ecosistema, en términos de sus proveedores, clientes, etcétera, puede que sea más difícil, ¿sí? Así que ahí Alain, el consejo es pongan harto ojo nomás en cómo defender el punto de la compra del terreno. Tenemos otra pregunta. Manuel, de hecho, había levantado la mano. Quizás quiere hacer otra pregunta porque me vuelve a preguntar en el fondo si es que van a acceder a la grabación. Tal como les mencioné a todos, sí, la grabación va a quedar disponible, se va a enviar a todos los que asistieron a esta charla, pero además va a estar disponible en nuestras redes del Fortalece Pyme para quienes no pudieron venir. Así que lo importante ahí es que van a poder acceder a este contenido. ¿Ya, Manuel? De los que habían levantado la mano, que no alcancé a ver los nombres, si alguno quiere hablar a viva voz, podemos permitirlo, no hay problema. Nos quedan, yo creo que con el visto bueno de Claudia, unos 2-3 minutos en caso de que haya alguna pregunta más. Si no, damos por cerrado el webinar. ¿Hay alguna otra duda? Consulta, comentario, alguien que quiera quizás analizar. Ahí Lilian. levantaron la manito. Ya, Lilian, te voy a permitir hablar, así que se va a activar tu micrófono. Lilian, ahí está. Está muteado tu micrófono para que nos puedas hacer tu pregunta y la tienes que desmutear. Puedes activar el micrófono abajo a mano izquierda de la pantalla, Lilian. Ay, disculpa, ahora sí. Ahora ¿Cómo sí. están? Gracias. Sí, la consulta es que mencionabas un Excel. ¿Ese Excel estará disponible como formato o tenemos que crearlo? El Excel está disponible como formato. Tú descargas Perfecto. el formato y lo tienes que completar. Ya, eso es. Muchas gracias. No hay problema. Una muy En todos buena los pregunta. Excel, sí, muchas gracias Lilian, porque las fotitos que puse con los Excel que hay que completar, viene un formato preestablecido que tiene ciertas fórmulas y uno tiene que completar la información que les piden ahí solamente. Gracias Lilian por la consulta, lo di por asumido. Sí, es una buena acotación. Generalmente todas las herramientas que se adjuntan en estos formularios vienen en templates o en maquetas preestablecidas. Y de hecho hay que tener mucho cuidado cuando uno mete mano en el Excel, porque hay campos donde uno puede escribir y puede manipular, pero generalmente hay una pestaña que es un resumen, donde las fórmulas están todas preestablecidas y si uno empieza a meter mano ahí, desconfigura el Excel y después queda fuera de competencia porque el Excel no corresponde al original, digamos, establecido por Corfo. Así que igual hay que tener ojo en la manipulación de esos archivos. Parece que estamos, ahí parece que apareció otra pregunta. A ver, no, es un agradecimiento de Alain, de nada Alain. Parece que estamos, así que bueno, volver a reiterar a todos los asistentes el agradecimiento por acompañarnos, la motivación, motivarlos también a buscar las formas de apoyo para poder aprovechar estas herramientas y por supuesto agradecerte a ti Claudia tu exposición, este webinar clarísimo, creo que fue muy didáctico, se agradecen los ejemplos, si bien ejemplos, ¿no es cierto?, bien genéricos, bien simples, pero que permiten que tenemos a empresas maestranzas, hay empresas de ingeniería, hay aserraderos, hay de todo un universo productivo hoy día con nosotros en este taller. Entonces, ir en el específico de cada industria puede ser difícil, pero en esos ejemplos macro uno se hace una idea de hacia dónde va el tema. Así que Claudia, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y nada, vamos a ver si es que a partir de los comentarios de los mismos participantes hay algún otro tema que les gustaría profundizar, de temas de postulación a Corfo, de temas de levantamiento de capital, que podamos quizás construir un tercer capítulo de estos webinars. Así que quedo súper atento al feedback que nos puedan dar, la retroalimentación. Ustedes tienen el correo del Fortalece Pyme, de cualquiera de nuestros ejecutivos. Así que ustedes saben, los canales de comunicación están siempre abiertos para recibir comentarios y consejos o lo que ustedes desean que nosotros podamos preparar para entregarles. Así que, sin más, agradecerles mucho y desearles un feliz fin de semana de fiestas patrias, de la chilenidad y que se cuiden y estén ahí con sus familias. Chao, muchas gracias por la oportunidad de poder apoyarlos y espero verlos prontamente. Que estén muy bien. Chao, chao.